Oshiana presenta el audiolibro Platicando con Elohim con la escritora Luz Acevedo. Libro 2, capítulo 3, tema 4. Aprende de mis guerreros del siglo XIX y XX. Kathryn Kuhlman. Kathryn fue mi hija amada, predestinada para confirmar el liderazgo de la mujer, llevar a salvación a multitudes y manifestar mi poder para bendición. ¿Crees en la predestinación? Kathryn, desde los 14 años, se entregó plenamente a mí y yo la llené de mi ruach. El conocerme y hacer mi voluntad fue su primer anhelo, el cual saciaba de más en más en mi presencia. Esto la llevó a entregarme total y radicalmente su vida y dejarlo todo para iniciar a hacer mi obra desde los 17 años, apoyando el ministerio de su hermana y su esposo, quien había estudiado en el Instituto Moody y quienes eran proclamadores de las buenas nuevas de una manera itinerante. Durante 5 años permaneció al lado de ellos, preparando lo que sería la base de su propio ministerio y aprendiendo de los aciertos y errores de sus familiares. Pasaba el tiempo en el estudio de mi palabra y en mi presencia, donde yo la fui capacitando en forma constante y permanente. Qué importante es el poder decir con convicción: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Filipenses 4:12. Kathryn, como cada uno de mis llamados y escogidos, pudo decir con su testimonio estas palabras: que su corazón fue sincero y siempre estuvo dispuesta a no contristar mi ruach, desarrollando a través de su vida dedicación y fidelidad a mí. Yo sabía que podía contar con ella y cumpliría el propósito para el cual fue predestinada. Mi presencia nunca la abandonó. Kathryn aprendió a conocerme de tal manera que no dudaba cuando yo la enviaba a algún lugar. No temía las circunstancias, sino daba pasos seguros, tomada de mi mano, tanto para alquilar un local muy grande, para proclamar mi palabra y orar por los enfermos. Siempre les he exhortado que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. Y Kathryn permitió que su corazón de mujer, a causa de la atracción física, en un momento la controlara, enamorándose de un hombre casado y casándose con un divorciado infiel. A pesar de todos los consejos que recibió de todos los que la amaban, no cambió de parecer. Yo primeramente
y la congregación entera, la cual de una manera sobrenatural yo había levantado para ella en Denver, en donde le abrí puerta grande. Todo le fue dado sin dolor y sin esfuerzo. Sin embargo, por hacer su voluntad, lo perdió todo. Amigos, la comunidad, el lugar, su reputación, pero sobre todo la paz y el gozo de estar en mi presencia y aún su comunión conmigo. ¿Me duelo? Claro que me duelo. ¿Cuántas almas tropezadas? ¿Cuántos planes sin cumplir? ¿Cuánto tiempo perdido? Desde el momento mismo que se casó, se arrepintió, pasando 8 años en el anonimato y una vida sin propósito. En su dolor y genuino arrepentimiento, yo le di una segunda oportunidad y la guié a Franklin, Pensilvania. Y ahí le abrí la puerta para que cumpliese su llamado tan especial y le di gracia en medio de mis escogidos. Su amor por mí, su genuino arrepentimiento y su decisión me dieron libertad para nuevamente llenarla de mí, de tal manera que grandes multitudes pudieron conocerme a través de ella en toda mi plenitud manifiesta. Ella caminó a mi lado y a mi lado está. Schmidt Wigglesworth. Recuerda, yo siempre me he provisto de siervos fieles en los diferentes tiempos y en las diferentes partes de la tierra para manifestar mi ruaj al mundo. Jamás los he dejado solos. Dentro de mis hijos, aquellos que han destacado pueden encontrarse entre mis predestinados, llamados y escogidos. Muchos de ellos encontraron el camino ayunando y muchos, sin problema, dieron fruto. A otros, como Schmidt, les hice el llamado muy jóvenes. A Schmidt le di un corazón de niño, misericordioso y sensible, el cual nunca endureció. Pero las circunstancias de la vida le estorbaron y le robaron tiempo por no decidirse a depender simplemente de mí, habiendo decidido buscar a través de los hombres tanto mi poder como mi presencia en sí mismo. Yo ya lo había llenado con mi poder, le había dado testimonio, le había hecho parte para sanar a muchos desde principios del siglo XX, pero él no lo valoró. Poco a poco, él fue entendiendo, tomando decisiones, hasta que dejó su trabajo de plomero y se decidió a servirme de tiempo completo. Ya viudo, a los 54 años de edad, Schmidt comenzó a ministrar por todo el país. Ya en ese momento él había comprendido el secreto de la salvación, los milagros
y las sanidades. Su comunión conmigo había crecido y él pudo comprender lo simple que es para el hombre recibir todo de mi reino. Entendió claramente lo que a los 8 años yo le había revelado. En el momento mismo de su conversión, él dijo: vi que Elohim nos desea tan desesperadamente que ha hecho que la condición sea lo más simple posible: solo creer. Entendió, declaró y enseñó que sin emuná es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Por lo tanto, Schmidt incorporó esta emuná en toda el área de su vida. Gracias a su seguridad en mí, su ministerio creció. Empezó a salir a diferentes países, viviendo plenamente. Al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. De tal manera que multitudes serán sanadas por mí a través de él, y muchos resucitaron a través de su ministerio. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Sé lo que es la carne. Yo fui tentado en todo y sé hasta dónde puedes resistir. Sé que si lo deseas, puedes ser más que vencedor en el poder de mi Ruach que está en ti y contigo. Asegura tu corazón en mí y confía. Yo soy. Es pues la emuná, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Solo aquel que confía en mí, porque tiene la certeza de que soy el Creador, de que existo, de que lo amo y de que soy bueno, puede tener la paz que sobrepasa el entendimiento, porque en mí ha confiado. Cuando yo te repito que confíes en mí, es porque tus hechos demuestran que no lo haces. ¿Confías en mí y temes? Aquel que confía en mí sabe que yo lo haré. Salmo 37:5. Que todo lo puedo, confía en todas mis promesas y aún está seguro que será hecho. Lo confiesa y se goza de antemano. Quien confía en mí manifiesta la confianza que tiene. Quien conoce mis promesas y tiene comunión conmigo y ha pasado el plano de lector o religioso, que no lee mi palabra como un libro, sino para ser guiado, para seguir el plano y llegar a la meta.
escucha mi voz como lo más preciado de su vida y valora mis palabras y las hace. Ese hijo mío me conoce, cree en mí y por lo tanto confía. Ante las diversas circunstancias, el hombre se duele. Muchos lloran, muchos se lamentan, pero mis hijos descansan en mí. Son como el monte de Sión, nada los mueve. Salmo 125:1. Tú me preguntas, pero ¿quién puede estar tan seguro en ti? ¿Quién puede confiar que tú verdaderamente lo harás? Escucha bien. Aquel que puede vivir tranquilo, seguro en mí y con absoluta confianza acercarse a mí es el hijo que conoce a su Abba, Padre, que está cerca de él y aprende en su regazo, que oye para hacer, para llevarlo a la práctica, que a través de la cercanía y el interés sabe quién soy y de qué soy capaz. Schmidt no solo creció en seguridad en mí, sino ayudó a muchos a creer a través de la declaración positiva y la imposición de manos. Otra manera de hacer crecer la confianza en la respuesta a su oración fue motivar a la acción a aquel que recibía y guiarlo a dar testimonio para que otros creyeran y anhelaran a través de él. Yo siempre respaldaré a aquel que cree en mí y utiliza esa confianza en beneficio de mis almas. Pero también tuvo que aprender que yo soy quien decido a quién sanar y cuándo hacerlo. Esto lo aprendió en sí mismo. Le di todos los años que me pidió de vida y al momento que estuvo listo, dejó su cuerpo sin dolor alguno a los 88 años de edad. Hoy está en mi presencia, lleno de gozo por la eternidad.